Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy somos lunes 26 de octubre y vamos a continuar la serie en la que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tener el tercer estudio de Apocalipsis. Los dos primeros pues han sido a modo de introducción. Prácticamente todavía no hemos empezado a analizar el libro, pero hemos visto cosas pues que son importantes. Vimos el primer día el significado de Apocalipsis, el propósito. Hemos estado hablando de pasajes que nos preparan en el Apocalipsis, como Daniel, en aquella visión que Nabucodonosor tuvo, en la que vio una imagen que estaba compuesta por diferentes partes, metales distintos, y que representaban imperios. Todo eso lo estudiamos ya en las dos clases pasadas, así que hoy vamos a continuar y confiando en el Señor y esperando que el Señor pues nos guíe, nos enseñe, nos lleve a la verdad de su palabra. Pues vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle eso al Señor, que Él nos dirija. Y comenzamos. Hacemos una oración. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, recibir el alimento espiritual que viene de ti. Necesitamos seguir creciendo, fortaleciéndonos. Háblanos tú, Señor. Tu palabra es viva y nos habla, y seguro que cada uno de tus hijos que hoy nos reunimos en este momento tenemos necesidad de escuchar algo que tú nos tienes que decir. Por eso hemos dispuesto nuestro corazón para que tu palabra llegue a nosotros como a una buena tierra y una semilla que dé mucho fruto. Guíanos y danos sabiduría en este tiempo para que podamos entender todas las cosas, Señor, y recibirlas y aplicarlas. Que entre a formar parte de nuestra vida y que haya cosas que cambien conforme a tu voluntad. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que también han escogido escuchar este estudio y participar de él. Te pido que los bendigas, que los llenes de toda tu gracia con tu presencia, que proveas a cada uno según sus necesidades y que tú, Señor, trates con nosotros para seguir perfeccionando la obra que has empezado. Gracias y quedamos en tus manos muy agradecidos por todo y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como hemos dicho, vamos a continuar nuestro estudio bíblico de Apocalipsis y de esa forma pues ver qué es lo que al comienzo de este libro el Señor nos enseña. Estoy tratando de ver los comentarios que debéis haber escrito porque hoy veo que no me aparecen en la tablet, así que voy a mirarlo en el móvil. Me conecto en el Facebook aquí en el móvil y bueno, veo que algunos hermanos escribieron algunos comentarios. Veo que Juan Bermudo saludó. Buenas tardes, Juan, y Paco y Rosario también, y Liliana, buenas tardes. Y Luz Bañuelas, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me alegro mucho de veros, de poder estar juntos compartiendo este tiempo. Y abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a seguir ahí aprendiendo, en lo que el Espíritu Santo nos guía. Roger, buenas tardes, bienvenido también. Y Apocalipsis, como sabéis, es el último libro de la Biblia. Si consideramos el primer libro, Génesis, y el último libro, Apocalipsis, y vemos el contraste, Génesis es el libro de los comienzos, Apocalipsis nos habla del fin de los tiempos, también habla de un nuevo comienzo. Pero hay un contraste muy marcado. Por ejemplo, Génesis es el primer libro, Apocalipsis el último. En Génesis se nos describe la creación del mundo. En Apocalipsis se nos describe la destrucción de este mundo tal como lo conocemos. En Génesis aparece por primera vez Satanás.
En Apocalipsis, Satanás aparece la última vez, porque allí se nos describe que será arrojado al lago de fuego. O sea, recuerda que Satanás no es el señor del infierno. El infierno fue diseñado para él, o sea, él va a sufrir la destrucción eterna, la muerte eterna en el infierno. Génesis nos habla de la aparición del pecado. En Apocalipsis desaparecerá el pecado para siempre. En Génesis el hombre es quitado de la presencia de Dios. En Apocalipsis el hombre volverá a poder habitar en la misma presencia de Dios. Y así quizás aún podríamos ver algunas contras entre Génesis y Apocalipsis. El libro de los principios, el libro del final de este mundo y de todo aquello que entró en el mundo, de todo lo malo. Dice en el capítulo 21 de Apocalipsis que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto. En Génesis comenzó todo eso, con la entrada del pecado en el mundo. En Apocalipsis terminará. Muy bien, bienvenidos a todos, hermanos, los que estáis conectados, si hay un buen grupo, y los que han saludado. El último que no he mencionado de saludos en el chat en directo es Robert Lando. Bienvenido, Robert, un abrazo a todos, me alegro mucho de veros. Apocalipsis es un libro, dijimos, principalmente para la Iglesia. Es un mensaje a la Iglesia. Después vamos a ver en el capítulo 2 y 3 a las 7 iglesias. Veremos que de alguna forma esas 7 iglesias representan la iglesia de Jesús en el tiempo, en cualquier época, la iglesia a lo largo de los tiempos. O sea, queremos decir con eso que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que está cerrado al conocimiento de mucha gente, sobre todo la gente que no cree en el Señor Jesús. Mira, si quieres mirar, vamos a dejar una marca aquí en Apocalipsis capítulo 1, porque vamos a ir a ver a otros pasajes de la Escritura. Y si quieres abrir el libro de Daniel, capítulo 12, leeremos el versículo 9 y 10. Daniel 12, 9 y 10. Gonzalo, bienvenido, Dios te bendiga también a ti, y Andrés, bienvenido, bendiciones, nos alegra también que estéis por aquí. Leo los saludos del chat en directo. Dice Daniel 12, 9 y 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bien, aquí, si te fijas, el texto marca una diferencia entre los justos, los creyentes, y los impíos, los que no creen. Está hablando de profecía, de lo que pasará en los últimos tiempos. Este capítulo 12 de Daniel nos está situando en ese momento de lo que ahora Apocalipsis nos cuenta. Y el arcángel Miguel, que viene como respuesta a las oraciones de Daniel, le dice estas palabras. Le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Apocalipsis es un libro que fue el último libro que se introdujo en el canon bíblico. Hubo bastante debate si Apocalipsis debía entrar como un libro inspirado por Dios, como palabra de Dios o no. Y durante mucho tiempo Apocalipsis fue un libro que quedó relegado a estar ahí en la Biblia, pero casi que ni se leía ni se predicaba porque no se entendía. Algunos, incluso como Lutero, llegaron a plantear si realmente Apocalipsis debería estar en la Biblia. Y sin duda tiene que ver lo que aquí la Biblia dice en Daniel 12:9, que este libro, aunque tenía un mensaje ya para los oyentes del primer siglo, cuando Juan escribe, pero había mucha
otra parte de Apocalipsis que estaba sellada, cerrada, no se iba a entender, no se iba a poder comprender lo que ahí decía. Y después, además, los que no creen no van a entenderlo. Por eso, para el mundo, para los que no son creyentes, Apocalipsis es un libro de calamidades, de destrucción, de muerte. Por eso la palabra Apocalipsis ha tomado esa relación negativa, ese significado negativo, y la gente cuando quiere hablar de algo catastrófico usa esa palabra. Esto es apocalíptico, va a ser el apocalipsis. Dicen, refiriéndose a que, bueno, es lo peor. Dijimos que para los que creemos en el Señor, Apocalipsis no es un libro para que nos dé miedo. Al contrario, es un libro de esperanza, es un libro de gozo, porque habla de la culminación de los propósitos de Dios para su iglesia, para el mundo. Nos cuenta el fin de lo malo, de la maldad, de la muerte. Apocalipsis es una buena noticia, es una revelación de las cosas que estaban escondidas y que no podíamos entender. Entonces, bueno, durante muchos años, como os decía, Apocalipsis era un misterio, cómo poder entender muchas de las cosas que Apocalipsis decía. Conforme hemos avanzado en este tiempo, cada vez Apocalipsis tiene un significado más claro para nosotros. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, ahí se cuenta lo que ocurrirá en Jerusalén. Dice que habrá 2 testigos que estarán en Jerusalén y que predicarán constantemente, de día y de noche estarán predicando ahí. Y en un momento dado, después de un tiempo de predicación de estos 2 testigos, el anticristo intenta destruirlos, intenta matarlos, fomenta que alguien los pueda matar, pero dice ahí en Apocalipsis que nadie puede hacerles daño. Dice que todos los que vienen a tratar de dañarlos, el mal que traen contra ellos se les vuelve contra ellos mismos. Entonces, bueno, durante un tiempo estos 2 testigos predican y nadie les puede impedir, no les pueden hacer nada. Pero al cabo de este tiempo, Dios permite que puedan sufrir daño. Y entonces la Biblia dice que ahora el anticristo mata a estos 2 testigos. Y como un escarmiento, como algo simbólico para que todo el mundo aprenda la lección, en lugar de matarlos y sepultar sus cadáveres, dejan sus cadáveres expuestos durante 3 días y medio para que todo el mundo los vea. Y dice en el versículo 7, Apocalipsis 11, 7 en adelante, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia aquí en Apocalipsis es lo que más popularmente se conoce como anticristo. En Apocalipsis no se le llama anticristo, se le llama la bestia. Entonces dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, a los 2 testigos. Ya hablaremos cuando lleguemos a este capítulo, hablaremos quiénes son estos 2 testigos, qué es lo que predican. Ahora solo os estoy mostrando un ejemplo de cosas que durante muchos años Apocalipsis las mencionaba y no se podían entender. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Está describiendo algo que está ocurriendo en Jerusalén, dice, donde Jesús murió, y que todo el mundo lo está viendo. Durante 3 días y medio el mundo entero está contemplando esos cadáveres. Y dice que el mundo se regocija, se alegran, se hacen regalos.
La pregunta es, ¿y cómo puede ver todo el mundo algo que está pasando en Israel? Mira, hasta el año 1957 eso era inviable, era imposible. Entonces, ¿cómo entender esa parte del libro de Apocalipsis? ¿Cómo entender que dos cadáveres que estén en un lugar determinado en Jerusalén puedan ser contemplados por todas las naciones del mundo y todo el mundo los esté viendo? ¿Y cómo puede ser eso? Era incomprensible. Pero como os he dicho, en el año 1957, ¿qué es lo que ocurrió en el año 1957? Bueno, pues fue puesto en órbita el primer satélite de comunicaciones. A partir de ahí, los satélites han ido rodeando todo nuestro planeta. De tal manera que ahora hay, no sé exactamente cuántos, pero hay un montón de satélites rodeando la Tierra. De tal manera que cualquier cosa que está pasando en cualquier parte del mundo, la señal llega al satélite y ese satélite la retransmite a las otras partes de la Tierra. De tal manera que lo que ocurre en un lugar, en directo, puede ser visionado en cualquier rincón del planeta. Esto incluso ha ido a más. Después de los satélites, hoy en día tenemos otros medios también de transmisión de datos, de información, como son los cables de fibra óptica y otros sistemas. Hay cables que cruzan los océanos, cables enormes, que cruzan los océanos, miles de kilómetros de cable de fibra óptica para poder transmitir datos, informaciones, internet. Todo eso está hoy en día ya para nosotros no es un secreto. Fue muy notable cuando el 11 de septiembre del año, que fue el 2000, ahora no me falla la memoria. Bueno, sabéis a qué me refiero, los atentados del 11 de septiembre fue muy significativo porque el mundo entero vio en directo lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Yo me acuerdo que aquí era la hora como del mediodía porque estábamos en casa pues preparando para comer y todo. Y en Estados Unidos no, era mucho más pronto, era por la mañana. Entonces me acuerdo pues que de pronto interrumpieron la programación en la televisión y apareció uno de los periodistas que suelen presentar los telediarios, los noticieros. Y entonces Matías Prats, estaba viendo yo en Antena 3, un periodista, informó que algo estaba ocurriendo en Nueva York y que conectaban con el corresponsal en Nueva York para recibir información. Al parecer se había provocado un incendio en una de las Torres Gemelas. Entonces conectaron con Nueva York e inmediatamente la señal que nos llegaba a los televisores de todo el mundo era lo que estaba ocurriendo en directo en una de las torres del World Trade Center. Entonces los helicópteros de los diferentes periódicos y agencias de noticias y eso pues ya sobrevolaban la zona y estaban retransmitiendo esas imágenes que iban al satélite y desde ahí llegaban a cualquier rincón del mundo. Entonces, bueno, se empezó la noticia y tú estabas viendo en directo lo que ocurría, ¿no? Entonces, pues el periodista, el presentador estaba hablando de que decían que posiblemente una avioneta, dijeron, se había estrellado contra una de estas torres. Entonces, cuando los helicópteros enfocaban con sus cámaras las imágenes, yo estaba viéndolo en directo y íbamos casi por delante de lo que el presentador decía. El presentador dijo, una avioneta se estrelló contra una de estas torres. Son las primeras informaciones que tenemos. Cuando en directo se veían las imágenes de que, bueno, había varias plantas totalmente destrozadas y el humo, el incendio, lo primero que pensé fue, eso no lo ha podido hacer una avioneta. Ahí hay mucho daño para una avioneta. Estábamos viendo todo eso cuando en directo se vio como la segunda torre era golpeada por un avión de pasajeros, un Boeing. Y todo eso lo estábamos viendo en directo,
De pronto tomamos conciencia de pasajes como Apocalipsis 11, cuando está mencionando acontecimientos que ocurrirán en un futuro, no sabemos cuándo, pero quizás no esté muy lejos, y que todo ojo lo verá, todo el mundo lo verá. Esto lo estará viendo el mundo entero, las naciones de todo el mundo se regocijarán y, bueno, para nosotros hoy en día esto ya no es difícil de entender y no es un misterio. Pero hasta hace pocas décadas, esto era impensable. ¿Cómo puede ser que algo que ocurre en Jerusalén lo vea todo el mundo? Era un misterio. Apocalipsis ha ido mostrándose para que la podamos comprender más fácilmente. Posiblemente se cumple lo que hemos leído ahí en el libro de Daniel, que las profecías de este libro estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Seguro que estamos en el tiempo del fin. Las señales así lo apuntan. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 y otras señales que hay en la Escritura, hay profecías también en el Antiguo Testamento, todo está indicando que lo que Apocalipsis nos cuenta está cercano a que ocurra. El Señor viene pronto, hermano, y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar velando. El día y la hora nadie la sabe, pero el Señor viene pronto. Una característica de su venida es que cuando menos se lo esperen, todo el mundo, ahí vendrá Jesús. Así que aunque tengamos la sensación de decir, bueno, no creo sinceramente que Cristo vaya a arrebatarnos esta noche, bueno, pues precisamente ese sería un motivo para pensar que podría ser esta noche. No sé si me explico. Cuando dice la palabra de Dios que vendrá por sorpresa como ladrón en la noche, cuando menos se lo espere todo el mundo, quiere decir que si nosotros tenemos la sensación hoy, en este momento, de que, bueno, sabemos que Cristo vendrá pronto, las señales así lo indican, pero si a mí me preguntáis, Víctor, ¿crees que puede ser que venga esta noche Cristo? Sinceramente, yo te digo, hombre, yo pienso que esta noche no. No te puedo decir si dentro de 6 meses, o 1 año, o 5 años, o 10 años, eso no te lo puedo decir, pero esta noche me da la sensación que no. Bueno, pues a lo mejor viene esta noche, porque la Biblia dice que vendrá por sorpresa. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar preparados, porque la profecía de este libro se está preparando, de Apocalipsis, se está preparando todo, pero ¿de qué manera? Y ahora estamos entendiendo Apocalipsis más que nunca. Hemos estudiado Apocalipsis 2 veces completas y esta es la tercera vez que estamos estudiándola. Y la primera vez la terminamos de estudiar porque hacíamos un estudio a la semana solamente, los martes. Entonces eso nos llevó en 80 estudios, pues nos llevó más de 2 años estudiar Apocalipsis. Y terminamos de estudiarla, pues hará quizás como 8 años o así. La segunda vez que estudiamos Apocalipsis, igualmente veíamos un estudio a la semana y nos ocupó 100 estudios. Estuvimos como 3 años, porque en medio a veces hacemos algún paréntesis, descansamos un poco, estudiamos otro tema y terminamos de estudiar Apocalipsis la segunda vez justo cuando estábamos empezando el confinamiento. Algunos de vosotros quizás recordáis que allí por el mes de marzo y abril estábamos estudiando los últimos capítulos de Apocalipsis. Bueno, pues unos meses después estamos volviendo a estudiar Apocalipsis. Y te puedo asegurar que cada vez que hemos estudiado Apocalipsis, hemos visto cosas nuevas que la vez anterior no habíamos visto. O sea, el libro de Apocalipsis es como que se van abriendo partes para que las podamos comprender mejor. Conforme el mundo avanza, conforme la ciencia sigue aumentando y la maldad del hombre también, y conforme nos vamos acercando a la venida de Jesús, parece que Apocalipsis toma un sentido mucho más fuerte para nuestras vidas. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo. Vamos a leer estos 2 versículos. Déjame que salude a los hermanos que desde la última vez que mencioné yo,
Han escrito otros en el chat en directo. Por ejemplo, José María saludó, buenas tardes. Juan Vázquez también saludó. Nancy nos recordaba que fue en 2005 las Torres Gemelas y Juan dice en 2001. Tenemos ahí entonces un conflicto. ¿Qué fue? ¿2005 o 2001? Bueno, no sé. Es fácil, si lo buscamos en internet, nuestro hermano Google nos lo dirá de seguida. Y Carmen Reyes, buenas tardes Carmen, nos alegra mucho que estés por aquí, dice buenas y frías noches, hace fresquito hoy por aquí, sí. Miguel Torres, bienvenido, Esther también, Ana Rita y Gaby decía buenas tardes Víctor, buenas tardes hermanos, hemos llegado un poco tarde, pero sé que entendéis la situación que estamos viviendo Gaby y yo. Nos alegramos de estar otra vez aquí con todos vosotros. Es una tremenda alegría veros por aquí. Después de esa operación en la semana pasada, qué bueno que todo ha ido tan bien y tan rápido, porque sinceramente no era falta de fe, pero la previsión era que esto, seguramente el alta, el poder estar ya así más activo, todo, pues iba a ir mucho más lento, pero qué bueno que el Señor está ahí bendiciéndonos. Pues nada, parece, Benito también dice 2001, lo de las Torres Gemelas, y Vanessa dice que 2001. Claro, Vanessa lo sabe bien porque ella nació el 11 de septiembre, entonces se acuerda bien de esa fecha, 2001. Muy bien, y vamos a leer versículo 1 y 2 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación de Jesucristo que vino a Juan, dice, por medio de una visión. Jesús le da a Juan este mensaje por medio de una visión, o sea, es algo que Juan ve. Porque constantemente en Apocalipsis dice, y miré y vi, o sea, constantemente Juan utiliza esta forma de explicarnos cómo es que recibe el mensaje. Dice, y miré y vi, y escuché una voz, y vi a un jinete, y vi al que estaba en el trono, y vi. Dios le da una visión a Juan. Esta visión está llena de signos, de ilustraciones, hay símbolos, sobre todo hay muchos símiles, porque Juan está viendo cosas que son indescriptibles, o sea, cosas que no se pueden describir con palabras humanas. Juan está viendo, mira, en dos líneas. Él está viendo, primero, cosas que ocurren en el cielo, en los cielos, donde está el trono de Dios, donde está la iglesia arrebatada, donde ocurren cosas celestiales. Él va a ver cosas, y las va a ver porque Dios abrió sus ojos, le da visión, si no, nosotros no podemos ver lo espiritual. Mira a tu alrededor. Si alguno de los que estáis aquí conectados ahora ve un ángel de Dios, decídmelo. Nunca, yo no he visto nunca a ninguno. Hombre, si me dices, ¿te gustaría ver uno? Pues sí, sería interesante, ¿no? Pero vaya, que no va a cambiar nada nuestra vida si vemos un ángel de Dios o no, por eso a lo mejor no los hemos visto. Pero si yo os pregunto, ¿veis algún ángel de Dios por ahí? Diréis, no. Si alguien ve uno, me lo decís. En principio no. Pero yo os pregunto, ¿pero podrías asegurarme que no hay ningún ángel de Dios por ahí cerca tuyo, alrededor? No lo podemos afirmar. La palabra de Dios nos habla de que Él envía a sus espíritus ministradores, a sus ángeles, como mensajeros, y los envía también para defender a los que le temen a Dios. Y bueno, hay una interactuación de los ángeles de Dios
también con los creyentes, aunque no interactuamos con ellos personalmente, pero sí que ellos, como espíritus ministradores de parte de Dios, a veces nos defienden, a veces obran en nuestro favor. Esa idea más del mundo católico apostólico romano del ángel de la guarda, en realidad tiene un fondo bíblico. No exactamente como se describe en el mundo religioso, pero sí que hay un fondo en cuanto a eso. Nosotros no vemos el mundo espiritual. Nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, pero no vemos ni a los ángeles de Dios ni a los ángeles caídos, que también hay, y muchos. Quiere decir que si Juan vio esas escenas de los cielos, fue porque dice aquí, al principio, que él tuvo esta visión. Él lo vio mediante una visión. Dios le permitió ver. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento en el que está el profeta y los enemigos les han rodeado a Israel, y el profeta estaba tan tranquilo, pero el siervo del profeta estaba aterrorizado. Y el profeta oró y le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Porque el profeta le dijo: son muchos más los que están de nuestra parte que los que están contra nosotros. Pero el siervo miraba y veía a los enemigos y decía, el profeta se volvió loco. Y entonces el profeta ora y dice: Señor, abre sus ojos para que vea. Y dice que Dios le abrió los ojos y miró y vio un ejército poderosísimo de seres poderosísimos que les rodeaban para defenderles. No podemos ver ese mundo. Ahora, Dios es el Dios de milagros. Si Dios quisiera, nos abriría los ojos y lo veríamos. Eso es lo que hizo con Juan. Hizo un doble milagro. Primero le permitió ver cosas celestiales que nadie puede ver con ojos humanos, y le permitió ver esas cosas que aún no han ocurrido. Son cosas que ocurrirán en el futuro. Como para Dios no hay ningún misterio y Él conoce todo, en su mente el tiempo no corre como para nosotros. Para Él no existe el pasado, el presente ni el futuro. Él lo comprende todo. No me digáis que os explique cómo puede ser eso. La explicación es que Él es Dios, está fuera del espacio y tiempo, lo llena todo, lo comprende todo. Entonces Dios le permitió ver a Juan esta visión. Entonces Juan ve cosas indescriptibles porque está viendo cosas en los cielos que nadie ha visto jamás, y porque además está viendo cosas del futuro, y de un futuro lejano para Juan. Imagínate que alguien del tiempo de Juan pudiese aparecer en nuestro tiempo. Bueno, no comprendería nada de lo que ocurre. Cuando nos viese con los móviles y ahí haciendo así y hablando a una máquina y viendo imágenes, iban a entrar en shock. ¿Cómo entender el mundo como estamos? Ahora imagínate que tú viajas en el tiempo. No se puede viajar en el tiempo, ¿vale? Pero imagínate que viajas en el tiempo y te vas al tiempo de los personajes bíblicos. Explícale a Pedro, por ejemplo, explícale cosas del tiempo en el que estamos viviendo ahora. Explícale qué es un teléfono móvil, un smartphone, explícaselo. Explícale lo que es una tablet. Explícale lo que es Internet. ¿Cómo se lo explicarías? Me gustaría escucharos. ¿Cómo le explicas a un hombre del tiempo de Jesús, de hace 2000 años, cómo le explicas las cosas que tenemos hoy en día? Un teléfono móvil, un smartphone, pues es un objeto que sirve para que podamos ver, no le digas películas, no le digas vídeos, porque él no sabe ni qué es una película ni qué es un vídeo, para que podamos ver cosas que pueden estar ocurriendo en directo en algún lugar del mundo, o cosas que estaban grabadas. Él no sabe lo que es eso de grabar. ¿Qué es eso de grabar? Grabar cosas.
Si queréis ahí en casa hacer un ejercicio, si estáis ahí varios en la familia, cuando acabemos el estudio, ahora no porque si no os despistáis, poneos en el papel, que uno haga de personaje antiguo y uno de vosotros le trate de explicar cosas de este tiempo. Explícale lo que es una cámara fotográfica, las tenemos en el móvil, tú le explicas que es un móvil, un aparato que lo tiene todo. Cada cosa que tú le digas te va a representar, bueno, un reto increíble explicarle. Si tú le dices, un móvil es algo que sirve para hablar con alguien a la distancia. ¿Cómo hablar con alguien a la distancia? Ahí ya te vas a tener que esforzar muchísimo para explicarle, y cada cosa que tú digas se te va a complicar más todo. Porque cuando tú digas sí, para hablar en la distancia con alguien, yo estoy aquí, la otra persona está muy lejos, entonces yo con este aparato hablo y el otro me oye. ¿Y cómo puede ser que te oiga? Bueno, porque la señal va por satélite. Ahora explicaré lo que es un satélite. ¿Y qué es eso de la señal? O sea, cada cosa que tú le intentes explicar va a ser realmente liar la cosa todavía más. En este aparato también puedo hacer fotografías. ¿Y qué es una fotografía? Bueno, pues capto tu imagen y queda almacenada dentro. ¿Y cómo se almacena dentro? ¿Cómo puedes captar mi imagen? ¿Qué quiere decir eso? Los indígenas de por ahí, algunas tribus, cuando llegaron occidentales y les tomaban fotografías, en algunas de estas tribus se escandalizaban y se horrorizaban porque pensaban, al ver su imagen allí reflejada, pensaba que les habían robado el alma. Tú dices, qué tontería. Bueno, para ellos no era una tontería. Nosotros nos hemos ido adaptando a la modernidad poco a poco. Pero ahora explícales a las personas de hace 2000 años lo que Juan está viendo del futuro. Él está viendo un mundo con aviones, él está viendo un mundo donde la guerra toma una dimensión con artilugios que nadie se podía haber imaginado que jamás existiesen. Helicópteros de combate, los ejércitos con carros de combate, aviones con bombas teledirigidas y drones, y la era de la informática, la inteligencia artificial, y yo qué sé cuántas cosas. ¿Cómo le explica Juan a los oyentes lo que está viendo? ¿Cómo escribe Juan lo que ve? Juan, escribe lo que ves. Y ahí Juan se pone a escribir. Bueno, fue inspirado por el Espíritu Santo, porque el pobre Juan se encontró con un reto imposible. Por eso lo que hace Juan es recurrir a símiles. Si tú le quieres explicar a alguien qué forma tiene un teléfono móvil, un smartphone, tendrías que vivir hace 2000 años y pensar en algo que en su forma se parezca a un smartphone. ¿Y qué es un smartphone? Bueno, es un aparato, un dispositivo de un tamaño así. Mira, es parecido a... Y entonces tú utilizarías algo que en ese momento te pudiese recordar de alguna forma a la forma que tiene un teléfono, un smartphone. Entonces, Apocalipsis está llena de signos, de ilustraciones, símiles. Hay algunos símbolos, pero no muchos. La gente piensa que, todo lo que aparece en Apocalipsis son símbolos. Bueno, eso nos complica la cosa. Si todo lo que aquí dice son símbolos, ahí sí que hay una gran dificultad. ¿Y cómo entendemos esa simbología si la misma Biblia no nos la explica? Pero sí, símbolos es lo que menos hay en Apocalipsis. Hoy en día entendemos que lo que más, el recurso que más utilizó Juan fue el símil, que es una figura retórica para que entendemos. Entonces, en base a esto tenemos que aplicar una norma, una ley. No podemos entender cada detalle que aparece en Apocalipsis. Nuestro objetivo no es cada palabra en la profecía y vi esto y vi aquello y lo que ocurrió. No podemos pretender entender todo lo que dice Apocalipsis. No es el objetivo. Juan no lo entendía,
ni él mismo que estaba escribiendo podía entender todo. Entonces nosotros tampoco, aunque quizás muchos de esos símiles nos lleven a pensar, ahora entiendo, como antes veíamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo el mundo viese a los cadáveres de los dos testigos en Jerusalén y todas las naciones al verlos se regocijen? Bueno, nosotros entendemos hoy en día que las imágenes, para que lleguen a cualquier rincón del mundo, hoy en día eso no es ningún problema. Es cotidiano, ocurre todos los días. Todos los días vemos en directo lo que está pasando. Por ejemplo, hay una página, hace tiempo ahora que no lo he mirado, porque bueno, tampoco es que recibes nada especial, pero hay una página por ahí en internet que está conectada 24 horas al día con unas cámaras fijas que hay en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Entonces tú en este instante te metes en esa página web y puedes ver en directo lo que está pasando en esa plaza donde está el Muro de los Lamentos en Jerusalén. El Muro de los Lamentos es lo único que queda del último de los templos que fueron destruidos por el emperador, por el general Tito, con las legiones romanas cuando entró y destruyó todo. Entonces tú puedes ver en directo lo que está pasando. Yo alguna vez por curiosidad me había conectado y ves pues que hay siempre algunos turistas, ves que hay muchos judíos ortodoxos con su vestimenta peculiar y delante del muro haciendo esos gestos típicos de estar recitando sus oraciones. Entonces pues bueno, puedes ver en directo cosas que están pasando en cualquier lugar de este mundo. Para nosotros ya no es un misterio. Pero tenemos que entender que aún hay detalles en Apocalipsis que no los vamos a descifrar, pero no es el propósito. La intención no es averiguar todo lo que estaba ahí explicado. Bueno, aquí Apocalipsis tiene enseñanza para nuestra vida y enseñanza espiritual. El libro que estamos estudiando no solamente es una predicción del futuro, es un alimento espiritual que nos lleva a una serie de cosas muy importantes en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a su forma de obrar y de cómo todo eso nos afecta a nosotros como sus hijos. Entonces, detrás de la profecía hay mucho más que solo predecir el futuro. Hay principios importantes, hay doctrina, hay cosas que nos bendicen. No hay nada que temer en Apocalipsis si estás del lado vencedor. Si estás de parte del Señor, no tengas miedo. Apocalipsis no es para que pierdas el sueño por la noche. Es para que tengas paz y estés tranquilo. Así que el Señor dijo las cosas que van a suceder pronto. No importa que desde que se escribió esto tardó 2000 años y no sabemos lo que tardará todavía, la expresión han de suceder pronto lo que hace es exhortarnos para que estemos preparados, que es una exhortación que aparece a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento en muchos lugares. Tenemos que estar listos, preparados. Cuando la Biblia dice esto sucederá pronto, es un aviso para que estés alerta y preparado, porque nunca sabemos cuándo dejaremos de vivir en este mundo, y aunque mueras de anciano, la vida es breve, así que las cosas ocurren pronto. Todo lo que tiene que ver con nuestra existencia es breve. Allí dice la palabra que la vida es como una neblina que aparece y que al poco desaparece. Entonces tenemos que estar listos, preparados, porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia y estos acontecimientos de Apocalipsis se van a suceder. Bueno, seguramente es posible que lo veamos con nuestros ojos, vivamos el arrebatamiento en primera persona, estando algunos vivos, no lo sabemos, pero bueno. Siempre ha habido libros en la literatura universal escatológicos. La palabra escatológico quiere decir que habla del futuro, de las cosas que no han ocurrido, de los tiempos futuros. Siempre tú vas a poder encontrar libros en la literatura universal, antiguos algunos, que
pretenden pues profetizar cosas del futuro. De hecho, si tú en estos últimos años hubo fechas en las que se creó una gran expectación. En el año 2000, el cambio de milenio fue muy significativo para muchas creencias, y seguramente te acordarás que en esos años, año 2000, bueno, pues estábamos ahí escuchando todos los días que si hay una profecía que dice que el mundo se acaba, que si no sé quiénes dijeron no sé qué cosa. Y claro, siempre un cambio de siglo es un momento trascendente, pero un cambio de milenio, eso solo ocurre cada 1000 años. Entonces, en el año 2000, todos los que estáis aquí, pues hemos vivido ese momento. Podemos decir que cambiamos de siglo y que cambiamos de milenio. Hemos estado en 2 milenios distintos, en 2 siglos distintos, siglo XX, y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces, se ha escrito mucho de esas profecías. Había una profecía que habían escrito los mayas, que decían que en el 2012 se iba a terminar el mundo. Y wow, de seguida hay un montón de medios sensacionalistas y gente pues muy esotérica que le da mucha importancia a esto. Hay incluso personas que se preparan para el fin del mundo, en sus casas preparan refugios, los equipan con provisiones, adquieren armas para poder sobrevivir en caso de un apocalipsis, dicen ellos, y el mundo vive con expectativa de que el mundo puede terminar. Pasó el 2012, lo que dijeron los mayas pues no ocurrió. Después, cuando no ocurre, la gente vuelve a reacondicionar las explicaciones y dicen, bueno, quizás que lo entendimos mal. Igual lo que querían decir los mayas es que es el comienzo de otra era, de no sé qué, y se busca otra explicación. Está bien, pero te darás cuenta que entre todas esas profecías y toda esa literatura, si tú alguna vez te has leído alguno de esos libros, muchos de ellos se escribieron a partir del año 1800, en el 1800, 1850, 1900, 1950. Si tú lees algo de esos libros, si tú conoces algunas de esas profecías, como las de Nostradamus, y las comparas con la profecía bíblica, te das cuenta que no hay punto de comparación para nada. Para empezar, son profecías como muy simples. O sea, no hay detalles, no hay mucho detalle, no nos marcan pautas que seguirán los acontecimientos. Primero esto, después esto, después esto, en estas condiciones, de esta manera. Son profecías muy simples. Pero Apocalipsis no es así. Toda la profecía bíblica es distinta y Apocalipsis también. Aquí hay algo complejo. En la profecía de Apocalipsis, el argumento, la trama, todo lo que ahí se cuenta es rico en detalles, aunque muchos Juan no los entendiesen, no entendiesen ni lo que estaba viendo, buscaba intentar explicarlo con símiles para que la gente le pudiese comprender, pero es una riqueza en información tremenda. Juan es quien recibe la revelación. Dios preparó a Juan para este momento. Una vez Jesús estaba hablando con Pedro y le anunció que él no llegaría muy viejo, moriría antes. Se lo dijo así en forma de profecía. También reveló que Juan quedaría. Juan fue el último de los apóstoles vivos. Todos los demás fueron muriendo, muchos de ellos como mártires. La gran mayoría murieron todos como mártires. Y Juan es ya muy anciano, está por los 90 años, pero sigue vivo. Y está en un lugar determinado, en la isla de Patmos. Hablaremos un poquito más de esto en alguna clase más adelante. Pero Juan va a recibir una visión sin comparación. Otros profetas tuvieron visiones, pero lo que va a ver Juan es único.
O sea, tenemos 22 capítulos de un libro con todos los acontecimientos que se van a desarrollar en el tiempo del fin. Especialmente un periodo que contaremos como 7 años. Todo descrito con infinidad de detalles de las cosas que pasaron en el cielo en ese momento y las cosas que pasaron en la tierra en ese momento. O sea, esta revelación, esta visión que Juan va a tener es única, no tiene comparación con nada de lo que antes nadie haya visto, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías. Ningún profeta tuvo una revelación tan grande, tan vasta como Juan va a tenerla. Entonces, sin duda, Dios preparó a Juan para eso. Podríamos decir que la vida de Juan estuvo de alguna forma enfocada a que se preparase para que un día pudiese tener esta revelación. Vemos que en su juventud Juan era un hombre muy impetuoso, junto con su hermano Jacobo. Se les conocía como hijos del trueno. En una escena donde en un lugar no reciben a Jesús y los apóstoles, ahí está Juan y su hermano. Maestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? O sea, tenían un carácter así muy impetuoso, muy... Pero poco a poco Juan va siendo moldeado, se va convirtiendo en ese título que aparece en su evangelio, él mismo habla del discípulo amado, se va transformando. Cuando él escribe sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, la primera carta de Juan, Juan ya es un hombre anciano, ya es maduro, y algo ha pasado en su vida, ya no es el Juan de la juventud. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Mira, toda su carta está llena de expresiones tales como hijitos, hijitos míos. Dios es amor. El que no ama a su hermano. O sea, el primero de Juan es la carta del amor. Todo lo que ahí dice Juan es del amor y con mucha ternura, hijitos míos. Os he escrito estas cosas, hijitos, hijitos. Bueno, Juan fue siendo preparado para llegar a este momento. Era un momento único. Dios quería dejarnos a la iglesia de todos los tiempos, quizás especialmente la iglesia de los últimos tiempos. Quería dejarnos una revelación extraordinaria de las cosas que sucederán en un futuro. Y Juan fue el encargado de tener esa visión. Si hay algo de los personajes bíblicos que me da envidia, entre comillas, envidia sana, decimos, ¿no? Es el privilegio que Juan tuvo de ver todas esas cosas, de tener esa revelación tan tremenda. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros, todos nosotros somos utensilios. Unos pueden ser de oro, otros de plata, otros de madera, otros de barro. Pero en Dios da igual que seas de oro o de barro. Porque los utensilios de oro, de barro, de madera en una casa pueden ser utilizados para cosas honrosas o los mismos pueden ser utilizados para cosas viles. Pero aquí lo que importa es que cualquier instrumento sea santificado por Dios. Cualquier instrumento sea limpio de estas cosas, dice ahí. ¿De qué cosas? De las cosas del pecado, del mundo. Entonces se convertirá en un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios preparó a Juan como un instrumento de honra
para traernos la revelación. Pero Dios te está utilizando hoy a ti para otro fin que Él tiene. O sea, Dios quiere utilizarte como un utensilio limpio, santo, según su propósito, para poder bendecir en su iglesia, en el mundo, a otras personas. Mira, si tienes invitados en tu casa y les invitaste y les vas a poner comida, les vas a dar de comer, ¿qué platos utilizas? ¿Los que quedaron sucios de la noche anterior y están en el fregadero? Dices, total, los vamos a ensuciar otra vez y sacas ahí los platos sucios, con la comida reseca y... No, si vas a hacer eso no me invites a comer nunca. ¿Qué haces? Coges platos limpios. Es más, cuando tenemos invitados en casa solemos sacar la mejor vajilla que tenemos. Buscamos los platos que tenemos guardados para ocasiones especiales. ¿Verdad? Bueno, escúchame. Dios usará los utensilios que estén limpios. Dios, para su obra, no va a utilizar utensilios que estén sucios. Ese es un tema desarrollado en la Biblia, explicado en la Escritura. Piensa en tu vida. Aquí Pablo le dice a Timoteo que nosotros somos utensilios, pero tenemos que estar limpios para ser utensilios de honra, para poder honrar en el servicio según Dios quiera utilizarnos. Te lo voy a repetir, Dios no utilizará utensilios sucios, Él solo utiliza los utensilios limpios y Dios quiere limpiarte. Si hay pecado en tu vida, si hay adicciones, si hay cosas malas, todo lo que no sea perfecto, sucio, cualquier cosa que haya en tu vida que sea imperfecta, Dios la quiere limpiar para predicar, para servir, para que puedas consolar a otros, para apoyar en la obra de no sé cuántas formas distintas. Dios te quiere utilizar como un utensilio limpio, para que puedas ser algo que bendiga en la obra de Dios. Me vuelvo a Apocalipsis capítulo 1 y voy a volver a leer los 3 primeros versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Juan. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos. ¿Notas? ¿A quiénes les va a manifestar estas cosas Dios? A sus siervos, o sea, a la iglesia. Las cosas que deben suceder pronto. Pronto es relativo aquí. Quiere decir que tienes que estar alerta, tienes que estar preparado. No sabemos cuándo es el momento. Y en cualquier caso nuestra vida es breve, así que todo va a ser pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. La palabra ángel es mensajero. Vamos a estudiar esto un día en profundidad, acerca de los ángeles y qué quiere decir la Biblia cuando habla de ángel. Ángel es una palabra griega. No se tradujo al castellano, aparece tal cual es ángel. Cuando aparece traducida al castellano es la palabra mensajero o enviado. Eso es lo que significa ángel, mensajero o enviado. Así que Dios envía un ángel para que le declare a Juan esta revelación. Su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Todo lo vio, fue una visión. ¿Y cuál fue su testimonio? Jesucristo, la palabra de Dios, todas las cosas que Dios les reveló. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si tú ahora al estudiar Apocalipsis lees, oyes y guardas estas palabras, dice que eres bienaventurado, feliz, dichoso. ¡Oh, qué felicidad significa bienaventurado!
Otro día más adelante veremos las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Hay unas cuantas, no sé si lo sabías. Están las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, en Apocalipsis también hay unas bienaventuranzas. Otro día en otro estudio las vamos a ver. Tenemos muchas cosas pendientes por ver. No sé si estaremos como la última vez que lo estudiamos, 100 estudios, no lo sé, es posible que más. No tenemos prisa, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, tenemos tiempo. A lo mejor no terminamos, nos vamos con el Señor antes. Pues gloria a Dios. Entonces, las cosas que han de suceder pronto, aquí otra vez aparece esa idea con el tiempo está cerca. Guarda las palabras en tu corazón, guárdalas y ten en cuenta que todo esto sucederá pronto. Está cerca. Tienes que estar preparado, ese es el mensaje. Tienes que estar alerta, porque todo esto viene pronto. En el capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Mira, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al estudiar Apocalipsis son esta simbología numérica que sí que aparece. Los números representan cosas en Apocalipsis. 7 iglesias. El 7 se va a repetir un montón de veces en Apocalipsis. 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, 7 trompetas, 7 cuernos, 7 sellos, 7 copas. El 7 está ahí en todo momento, sale por todas partes. ¿Qué quiere decir? Tiene un significado. Mira, en el judaísmo hay una ciencia que ellos estudian que se llama Cábala. La Cábala judía comprende diferentes campos de estudio. Es una de las ciencias que el mundo judío antiguo enseñaba y que han transmitido generación tras generación. Entonces, una de las principales corrientes de esta mística judía, la Cábala es como una mística judía, no estoy diciendo que la Cábala sea bíblica, estoy diciendo que es algo que los judíos tienen, que practicaron, puede ser que haya cosas verdaderas, puede ser que haya dentro de la Cábala cosas interesantes, prácticas a tener en cuenta, pero es algo místico, o sea, puede haber también cosas que no tienen por qué ser verdad y no están conformes a la Escritura. Entonces, una de las principales corrientes de la mística judía, la Cábala, estudia, por ejemplo, el árbol de la vida. El árbol de la vida es una representación que tienen los judíos de eso, de la vida, en forma de un árbol. Es un árbol que tiene 10 esferas, ellos le llaman los sefirot. Esas 10 esferas son los 10 sefirot, y tiene 22 senderos. Esos senderos son estados acerca de la comprensión de Dios. Cada uno de esos estados, cada uno de esos senderos te van llevando a un mayor conocimiento de la persona de Dios. Ese árbol de la vida es como una especie de mapa de la creación. Repito, esto es la parte de la Cábala judía, que es una corriente mística dentro del judaísmo. Todas las religiones de los hombres, aparte del judaísmo y el cristianismo, aparte de recibir el mensaje de Dios después, le dieron forma a otras prácticas. Y repito, tenemos que ser exactos y fieles a la revelación de Dios en su palabra y no caer en el error de meternos en cosas que pueden ser simplemente una invención de los hombres. Pero en cuanto a la Cábala judía, hay una parte que es la que os quería referir y es lo que tiene que ver con los números. Los judíos estudian la numerología dentro de esta Cábala. Ellos dicen que la Cábala es un conocimiento superior que Dios le transmitió a unos pocos de sus escogidos. No está revelada en las Escrituras, en la Torá, en los profetas, no.
Ellos dicen que la cábala fue algo que Dios les reveló personalmente a Adán, se la reveló personalmente a Abraham o se la reveló personalmente a Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí durante 40 días. Los judíos dicen, ¿qué hizo Moisés 40 días enteros en el monte Sinaí? Dios le dio unas tablas de piedra que contenían la escritura de los mandamientos. Y para que Dios le diga, toma, unas tablas, necesitó estar 40 días. Ellos sacan sus deducciones y dicen, Dios les reveló esta ciencia oculta a los demás, solamente a unos pocos escogidos, y entonces a Moisés les reveló la cábala en el monte Sinaí. Bien, dentro de la cábala judía está el significado de los números, la numerología. Entonces ellos aplican esta ciencia de los números diciendo que son reglas para descifrar el sentido oculto de los textos de la Biblia y utilizan diferentes técnicas para tratar de descubrir textos ocultos dentro de las propias escrituras. No sé si recordáis algunos de vosotros que hace unos años, quizás hace ya, pasa el tiempo muy rápido, 15 años o incluso más, no sé, apareció un libro que se hizo muy conocido que se titulaba El Código Secreto de la Biblia. Entonces, pues fue un libro pues, que creó mucha expectación. Se publicitó como que la Biblia contenía códigos ocultos que podían ser descifrados siguiendo unas técnicas. Bien, en ese libro se explicaba que, por ejemplo, tú coges un texto de la Biblia y se utilizaban técnicas, contabas, por ejemplo, las letras, decías, mira, vamos a ir contando las letras y cada 10 letras vamos a sacar esa letra. Contaremos otras 10, sacaremos esa letra. Contaremos otras 10, sacaremos esa letra. Y al final, cada una de esas letras iban formando palabras y iban sacando mensajes. Lo mismo se hacía hacia abajo, que en diagonal, que en horizontal, que... Y entonces ese libro hablaba de eso, de un código secreto que está en la Biblia. Bueno, yo me acuerdo que en la iglesia tuve que hablar de ese tema porque muchos hermanos preguntaban, oye, ¿será verdad que la Biblia tiene un código secreto? Mira, sin entrar en mucha profundidad, yo hice algún estudio sobre eso, pero sin entrar demasiado en profundidad, la respuesta era muy simple. Mira, todo lo que Dios quería revelarle al hombre nos lo dejó escrito en la Biblia y de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque Dios, si quiere dar algo a conocer, ¿para qué lo va a esconder? Nos lo reveló para que sepamos cómo alcanzar la salvación. No tendría sentido que, mira, os quiero salvar a todos, pero lo vamos a poner muy complicado para que unos pocos, solamente unos poquitos, descubran el significado. No entra en armonía con el carácter de Dios, con lo que la Biblia nos revela de cómo es Dios y quién es Dios. Ahora, ¿puede ser que haya algo oculto por ahí en la Biblia? Sinceramente no lo sé, pero no es nuestra preocupación. La Biblia yo sé que es un libro único, impresionante, inigualable, incomparable. Entonces, no sé, pero que no es nuestra preocupación. Lo que Dios nos quiso revelar nos lo dejó revelado. Pero dentro de la cábala judía ellos consideran esto y lo tienen en cuenta. Por ejemplo, ellos colocan unos textos encima de otros, palabras encima de otras, versículos diferentes y entonces surgen palabras nuevas, mensajes nuevos, parecido a esto que yo os estaba explicando de que contaba este libro del Código Secreto de la Biblia. En esta ciencia de la cábala numérica, ellos utilizan una ciencia, un campo que llaman gematría. La gematría es atribuir a cada letra, a cada palabra, un valor numérico. Entonces hay un cuadro que cada letra en hebreo tiene un valor numérico. De esa manera, pues un nombre, tú puedes sumar el valor numérico de cada una de sus letras y decir, esta palabra tiene este valor numérico. Entonces ellos aplican esto a la escritura. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que hacen los judíos. No estoy diciendo que esto sea una ciencia bíblica,
Los judíos estudian estas cosas. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Génesis 49, 10, es un canto que levanta Jacob y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y continúa dando a la vid su pollino y la cepa y tal. Bueno, sabemos que el Antiguo Testamento habla de Cristo, del Mesías. Jesús fue el cumplimiento de todas estas profecías. Ahora, los judíos aplican la gematría a muchas escrituras, y a este versículo, a este texto hebreo, ellos aplican la gematría y sale lo siguiente. Ellos cogen la expresión hasta que venga Silo. Entonces suman el valor numérico de cada letra de esta frase, hasta que venga Silo. Entonces ellos se hacen una pregunta: ¿quién es Silo? ¿Quién es Silo? Hasta que venga Silo. Dice que él será legislador y hasta que... ¿quién es Silo? Bueno, hasta que venga Silo sacan el valor numérico, y en hebreo las palabras son Yot, Bet, Aleph, Sim, Yot, Lamet, He. Eso que os he dicho en castellano es hasta que venga Silo. Entonces, el valor numérico de estas letras, de estas palabras, Yot, Bet, Aleph, Sin, Yot, Lamet, He, suman 358. Esa es la cifra de la suma del valor numérico de estas letras. Entonces, la palabra Mesías en hebreo, Mesías, decimos nosotros pronunciándolo en nuestro castellano, la palabra Mashiach, dicen ellos así más, intentando yo pronunciarlo más que suene como en hebreo, Mashiach, Mesías en hebreo, esa palabra, cada letra suma 358. Entonces, para un judío eso está claro. ¿Quién es Silo? Sumando esa frase, 358. La palabra Mesías, sumando las letras, 358. Silo será el Mesías. Gematría, ciencia cabalística judía. Me preguntaréis, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Tiene una lógica, un significado correcto. O sea, no está diciendo una herejía. ¿Quién es Silo? El Mesías. Pues sí. Pero, yo te diría, pero no necesito la gematría para deducir que Silo es el Mesías. La misma Biblia me lo muestra. En el estudio de la Escritura vemos el significado y llegamos a esa deducción. Lo otro es como querernos meter en un terreno de estos misteriosos, ocultos, místicos, esotéricos. Eso al hombre le gusta mucho. Vamos a descubrir todo lo que tiene misterio, nos atrae. Si yo te digo, te voy a contar un misterio, dentro de tu cerebro se activa una luz y tú pones toda tu atención. Bueno, no digo que sea mentira todo lo de la cábala judía numérica, pero no le damos más importancia que la que tiene para nosotros. Nosotros estudiamos la Biblia. Te estoy contando todo esto como información para que sepas, para llegar nosotros a hablar del significado de los números en Apocalipsis. Dentro de esta cábala mística judía de los números está la gematría, también está el notaricón. El notaricón es tomar las letras de un texto y formar un acróstico. O sea, un texto, ¿sabéis lo que es un acróstico? Es poner una frase, pero cada palabra de la frase en una columna.
O sea, tú pones aquí una palabra, la otra debajo, la otra debajo, la otra debajo, todas alineadas al principio, y la inicial de cada una de esas palabras te da un mensaje. De hecho, en muchos periódicos de pasatiempos aparecían acrósticos. Tú tenías que descifrar el acróstico para sacar la palabra secreta, poniendo una serie de palabras en orden, en horizontal, en vertical te salía una palabra que estaba oculta, combinando las letras iniciales de cada palabra. Por ejemplo, aquí ya que estamos en Génesis, te voy a poner otro ejemplo para ver cómo ellos aplican el notaricón. En Génesis 22, versículo 8, en Génesis 22, versículo 8 dice: y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Papá, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice a su hijo Isaac: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y continuaron. Entonces ellos cogen, los judíos, y utilizan esta frase siempre en el hebreo, nosotros tenemos el castellano, en hebreo, sacan la frase: Dios proveerá de la víctima, hijo mío. Ponen esas palabras todas en una columna, unas encima de otras, y la primera letra de cada una de esas palabras da forma a una palabra. ¿Sabes cuál palabra aparece ahí haciendo esto? Aquí aparece la palabra cordero. El acróstico es Aleph, Yod, Lam. Ahí aparece en esa columna el significado en castellano: Dios proveerá de la víctima, hijo mío. Y al ponerlo así, de esa forma, en acróstico, aparece una palabra nueva, que es la palabra cordero. Bueno, está bien, ¿verdad? Cosas curiosas. También tienen la temurá. ¿Qué es la temurá? La temurá es transponer letras de una palabra de su idioma, del hebreo. El hebreo es complicado porque no tiene vocales. Muchas palabras están ahí sin vocales, como el tetragramatón, el nombre de Dios, Y, H, W, H. Ese es el nombre con el que Dios se da a conocer a Moisés. Yo, Jehová, te envío. Entonces, ellos en la temurá alteran letras, transponen letras, pero siguiendo un orden. No es ahora cojo esta, me la llevo para aquí, no, usando patrones de matemáticas, ¿no? Cuento estas letras, las salto de aquí para allá y de esa forma le doy diferentes significados. Por ejemplo, la frase que aparece en la Escritura: ¿quién subirá por nosotros al reino de los cielos? Entonces ellos, tomando las letras iniciales y finales de cada palabra, obtienen una frase: los justos verán a Dios. Bueno, curioso todo esto, ¿no? Lo que te estoy contando, ¿lo sabías? Dices, bueno, es interesante, que salen mensajes, algo debe haber, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor no. O sea, tenemos que ser prudentes con estas cosas, porque como os he dicho, son cosas atractivas. Lo misterioso, lo sensacional, aquellas cosas que salen de lo común, siempre nos atraen. Y al ser humano le gusta esto y crea escuela y crea seguidores. Pero una vez escuchaba a un científico, un matemático, que consideraba un hecho. Cuando, por ejemplo, algunos místicos o esotéricos hablan de las pirámides de Egipto, dicen que las pirámides fueron construidas por seres de otros planetas, llegan a decir que las pirámides eran realmente obra de los dioses, dicen que en las pirámides están encerrados los secretos del universo. Entonces, por ejemplo, algunos de que defienden estas posturas dicen: si tú coges y multiplicas la base de la pirámide de Keops y la multiplicas por la altura de la misma pirámide y le sacas la raíz cuadrada del ángulo que tiene aquí, no sé qué, te da la distancia exacta que hay de la Tierra al Sol.
¡Wow! Y todos nos maravillamos, decimos, sí, debe haber algo misterioso en las pirámides. Bueno, una vez leí un artículo de un matemático que decía que eso son falacias, porque las matemáticas es una ciencia que combinándola puedes darle el uso y el significado que tú quieras. Él decía, yo cojo una cabina telefónica y con las medidas de una cabina de teléfonos yo te puedo sacar todas las distancias del universo que tú quieras. Tú dices, mira, de la Tierra al Sol hay 150 millones de kilómetros. Bueno, simplemente es buscar la fórmula. Multiplico la base, ¿cuánto tiene de base? Y el ángulo y la altura, bueno, siempre vas a llegar a la cifra que tú quieras, haciendo las combinaciones matemáticas que necesites para ello. Entonces no es un misterio que si tú multiplicas esto de la pirámide de Keops y sacas la raíz cuadrada y la multiplicas por no sé qué, no sé cuántos, te da una distancia que hay en el universo, unas medidas de... No tiene ningún secreto, simplemente que seas un buen matemático. No tiene más cosa, no hay más misterio. Entonces, es todo esto de la cábala judía y estas ciencias, la gematría, el notaricón, la temurá, etcétera, bueno, pueden tener una base de la sabiduría ancestral del pueblo judío. No olvidemos que tienen la Biblia de fondo. Puede haber cosas que hay un significado, que es a donde nosotros vamos después a continuación, y es a decir que los números en la Biblia tienen un significado. Eso sí lo podemos decir. Pero sin meternos en esos terrenos místicos, en esas adivinaciones, en ese tratar de ver cosas en todo, no, porque entramos en un terreno peligroso. ¿Dónde está el peligro? En encontrar mensajes que realmente no sean lo que Dios nos quería decir, o quitar la atención del mensaje que Dios nos dio, que es su revelación en la palabra, para que nos ocupemos en mensajes supuestamente ocultos que nos van a absorber nuestro tiempo y nuestra atención. Recuerda que Apocalipsis se llama revelación. Dios nos ha revelado lo que Él quería que sepamos. Si hay cosas ocultas, ¿sabes lo que dice Deuteronomio 29:29? Que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. ¿Quieres que lo leamos literalmente? Así te queda la referencia. Deuteronomio 29:29. Es fácil de recordar. ¿A que sí? Porque es 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Hay algo oculto que Dios no nos reveló? ¿Algo secreto? Bueno, pues aquí dice que le pertenece a Él. Cuando Dios te quiera revelar algo, te lo revela. Y las cosas reveladas están aquí en la Escritura. Dios nos las reveló. Y una de esas cosas fue el libro que lleva ese nombre, la revelación. Nosotros usamos la palabra griega, Apocalipsis. Apocalipsis significa revelar. Hermanos, lo vamos a dejar aquí para el próximo día. El próximo día yo os voy a mostrar el simbolismo de los números en la Biblia. Por ejemplo, el 1 representa a Dios, el 2 representa al hombre, el 3 es la totalidad, el 4 es el número del mundo, el 7 es la perfección, el 6 tiene que ver con las actividades humanas, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que significan los números en la Biblia, no en la cábala judía, aunque puede tener relación, porque los judíos están por ahí y tienen la Biblia. Pero vamos a ser bíblicos. Amén. Hermanos, hemos llegado al final por un día más, después de haber estado viendo un poquito más ahí, profundizando en este libro que es realmente apasionante, toda la Biblia, y especialmente ahora Apocalipsis, que es lo que estudiamos. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Él os guarde, que guarde vuestros pensamientos, vuestro corazón, que Él os encamine todos los días, que Él esté en vuestros hogares, en vuestras iglesias,
que os dé fuerza, que os dé salud, resistencia y os proteja de COVID-19 y de otras amenazas, pero en cualquier caso, si tenemos que vivir tribulación, que tu fe no falte, que estés firme en Dios, pase lo que pase, porque aunque tú tiembles, la roca bajo tus pies, que es Cristo, jamás temblará. Mañana es martes, así que los que podáis venir en persona, a las 7:30 estaremos en nuestro local, calle Candela, número 19 de Valls, nuestra ciudad. Y ahí tendremos un ratito de alabanza. A las 8 en punto estudiaremos la palabra y lo retransmitiremos por el directo de Facebook. Y terminaremos haciendo algunas oraciones como iglesia, así en intimidad y en sosiego delante de Dios. Así que hermanos de Internet, mañana nos vemos o en persona o los que no podáis estar, pues en directo también por Facebook. Y de esa forma seguimos creciendo juntos. Me he alegrado mucho de veros. Fue especial estar hoy con vosotros. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor y hasta mañana si Dios nos lo permite.